más allá de lo humano será un fracaso, porque ya no es humano. Buenas tardes a todos y a todas. En los próximos minutos exploraremos un enfoque original y radical del catastrofismo, que también nos invita a repensar no solo nuestra relación con el entorno, sino también la esencia misma de nuestra biología, la autonomía del pensamiento y el impacto de nuestras acciones en el mundo. Es decir, cómo y dónde verdaderamente tenemos un marco de acción. Vamos a enfrentarnos a preguntas como ¿cómo hemos llegado a desconectarnos tan profundamente de la naturaleza y cómo podemos trascender las soluciones convencionales para ser mejores humanos? ¿Cómo aplicar esta visión que exponemos hoy de la política si convivimos con personas con niveles de conciencia tan diferentes? A menudo, cuando se habla de temas candentes como lo político, nos referimos a los otros o a los nuestros, a ellos y a nosotros. Es decir, partimos desde un lugar de conciencia de separatividad. La transformación solo puede darse cuando al caminar nos vamos dando cuenta que lo único que nos ha salvado y nos salvará es la conciencia de unidad. Para caminar en esa dirección requerimos potenciarnos, es decir, vivir desde la alegría, potencia y virtud. Spinoza establece una correlación directa para el genuino desarrollo del ser humano entre esa potencia, virtud y alegría. En esta charla te invito a explorar territorios quizás desconocidos, desafiando las fronteras actuales y sumergiéndonos en un terreno donde el catastrofismo radical se entrelaza con la necesidad urgente de una reconexión biológica a la par que espiritual. Ya sabemos que somos cuerpo y mente y que son absolutamente codependientes, interdependientes e indisociables. Nos encontramos en un momento crítico de nuestra historia, donde las soluciones convencionales parecen insuficientes ante la magnitud de los desafíos que enfrentamos. El problema del poder es uno de los centros de esta cuestión. Ignacio Lasso escribe que de entrada podemos describir el poder como la capacidad individual o colectiva de imponer, influir u obtener consentimiento en los comportamientos de los demás. Por otro lado, usando a Hannah Arendt, dice, el poder surge de la capacidad que tienen los individuos no solo de actuar para obtener cosas u objetivos, sino también para concertar con los demás y actuar de acuerdo con estos. Desde aquí vamos a enfocarnos en esa potencia creativa. La virtud, arete, como aplicaban los estoicos o los antiguos, anteriores a los estoicos, es la capacidad de movilizar nuestras mejores posibilidades. Tiene el poder para movilizar lo mejor, es decir, poder como potencia. Decía Spinoza en Ética, no puede concebirse virtud superior a esta, es decir, el esfuerzo por conservarse. El término originario de poder está estrechamente ligado a la virtud. Poder para los antiguos era y es potenciar nuestras virtudes, es decir, ese poder para movilizar lo mejor en cada uno de nosotros, de nosotras. El poder genuino en política está asociado al poder de la virtud, el que tiene el gobernante virtuoso, los ciudadanos virtuosos, el poder para cambiar la realidad, para crear una organización social que tenga la capacidad de favorecer la excelencia, el desarrollo, la felicidad, es decir, la virtud de los ciudadanos. El poder vinculado a los valores, el poder del bien, de la justicia, porque hay quien tiene poder de coacción y hay quien tiene poder moral. Y esto ocurre, esto último, cuando alguien encarna y nos invita a valores como el bien, la justicia, que todos podemos reconocer universalmente. Y por ello tiene ese poder moral, es un atractor universal. Lo retador del arte de convivir, es decir, de la política, es convivir personas con visiones
que tienen una visión de cómo debe ser la sociedad muy distinta. Esto es lo retador de la política, gestionar la diversidad. ¿Cómo aplicar una política real si hay tanta diversidad? Ahí yace lo retador del arte de convivir. Convivimos personas que, aunque nuestro fondo sea común, nuestro grado de desarrollo y niveles de consciencia son distintos. La premisa fundamental que guía nuestra reflexión en el día de hoy es la siguiente: más allá del humano será un fracaso porque ya no es humano. En este enunciado se encierra la idea de que la evolución de nuestra realidad nos ha llevado a un punto donde las respuestas convencionales han perdido su relevancia. Nos enfrentamos a crisis que trascienden las limitaciones de nuestras estructuras tradicionales, demandando una perspectiva radical y una acción transformadora. El catastrofismo radical nos invita a desentrañar el tejido de lo conocido, a cuestionar las normas establecidas y a enfrentar de manera directa las amenazas que de manera inminente impactan nuestra existencia. Este enfoque no busca simplemente ajustar las variables de un sistema que ya no se sostiene, que ya no funciona, sino más bien proyecta la necesidad imperativa de replantear y recrear nuestras estructuras fundamentales. A lo que tiene que ver con nuestra biología inherente, creo que es importante recordar constantemente nuestra conexión intrínseca con la red de la vida en la Tierra. Sin embargo, la construcción de barreras artificiales en nuestra búsqueda de progreso y comodidad ha creado una desconexión profunda, generando consecuencias tanto para nuestra salud mental como para el planeta. La desconexión con nuestra biología y la naturaleza resulta en un abismo que provoca ansiedad y soledad, impactando directamente en la salud nuestra y la del planeta. La pregunta crucial es cómo podemos reconectar, no solo adoptando prácticas sostenibles, sino también redescubriendo nuestra esencia. Un ejemplo evidente y que cada vez tendrá más impactos es el de las ondas electromagnéticas en la vida moderna. Estudios confirman que esta contaminación ambiental afecta negativamente nuestras células, el funcionamiento de nuestro corazón y nuestro cerebro. La interacción entre la desconexión de la naturaleza y estas ondas plantea preguntas sobre la vulnerabilidad de nuestro organismo ante fuerzas que estamos subestimando, contribuyendo a un mundo más enfermo y, por ende, menos inteligente, con menos capacidad de acción. Aquí puede surgir la pregunta: ¿qué tiene que ver esto con la política? Pues tiene que verlo todo. Seres humanos enfermos, vulnerables, agotados de su existencia, sin rumbo, ni fe, ni valores, son activa y altamente manipulables, con lo que es necesario una sociedad fuerte y sana para que haya una política beneficiosa para esto. La clave reside en explorar la reconexión con resiliencia e innovación, no como un retorno nostálgico, sino forjando un futuro armonioso entre nuestra biología y la naturaleza. Este viaje nos insta a repensar nuestro estilo de vida, ser conscientes de las influencias que nos rodean y tomar medidas audaces para reconectar con la esencia de la vida. El catastrofismo radical nos desafía a repensar nuestra relación con la biología, a reclamar la autonomía del pensamiento y a dirigir nuestras energías hacia la mejora personal y comunitaria. Reconectar con esta naturaleza y ser mejores seres humanos no solo es una elección ética, sino también una necesidad urgente en un mundo que clama por autenticidad y transformación. La autonomía del pensamiento es una herramienta poderosa que a menudo subestimamos. En un mundo saturado de información, ¿cómo podemos cultivar la capacidad de discernir y formar opiniones basadas en la reflexión individual? La emancipación del pensamiento es esencial para desmantelar las estructuras mentales que perpetúan la desconexión y nos impulsan hacia soluciones superficiales, es decir, hacia parches. La dinámica de crisis y amenazas constantes ha llevado a una paradoja. Mientras más urgente se vuelve la necesidad de acción autónoma, más parece diluirse la autonomía individual en un efecto rebaño, donde las masas reaccionan de manera uniforme ante las crisis, a menudo siguiendo narrativas prediseñadas y que nos condenan al colapso. En el entramado complejo de la política contemporánea y el espectro inquietante del catastrofismo, emergen reflexiones profundas sobre la importancia de pensar por uno mismo. Siguiendo la estela del filósofo Immanuel Kant, se nos presenta una luz guía en medio de la oscuridad, la autonomía del pensamiento como un acto esencial en la búsqueda de una política resiliente y personalmente empoderadora.
Kant, defensor inflexible de la autonomía individual, nos insta a atrévete a pensar, a cuestionar las verdades aceptadas y a forjar opiniones propias basadas en la razón. En los tiempos que nos hallamos, donde las crisis a menudo sirven como catalizadores para la manipulación, conectar con el criterio propio se convierte en una forma de resistencia y autenticidad. Sin embargo, la realidad actual a menudo muestra un efecto rebaño donde la ansiedad colectiva ante las crisis conduce a respuestas uniformes y acciones impulsadas más por la masa que por la reflexión individual, perpetuando un ciclo de conformidad y dependencia. Una conformidad que se erige como una trampa, despojando a la sociedad de su capacidad crítica e individual para abordar los desafíos políticos. Este obstáculo que nos encontramos es el de un individuo que al no estar en contacto con su principio rector, con su guía interna, tampoco puede estarlo con su responsabilidad y su poder, su potencia, sus virtudes, porque no es consciente de su verdadero impacto en términos positivos y negativos, tendiendo a caer en una pasividad que deriva en hipnosis y automatismo. Es urgente conectar con la autonomía de cada ser humano, con nuestra creatividad intrínseca y poder así trasladarlo a planos más grandes y de más envergadura. Entender que podemos confiar en nuestro criterio nos permitirá también confiar en la comunidad, en el vecino, en proyectos que no podemos llevar a cabo solos, aunque paradójicamente comiencen con uno mismo. Al igual que Lao Tse, pensadores como Heráclito señalaron que el sentido de la vida no es otro que el verdadero sentido y ritmo de la naturaleza de las cosas. Los estoicos como Epicteto y Marco Aurelio nos ofrecen una guía valiosa en este contexto. Su enseñanza se centra en enfocarnos en lo que está en nuestra mano, controlar, en lugar de sucumbir a la preocupación por conflictos y situaciones fuera de nuestro alcance. Esta perspectiva estoica se presenta como un antídoto contra la pérdida de autonomía, recordándonos que incluso en medio de la incertidumbre, nuestra facultad de decisión y pensamiento propio permanece inalterada. En el escenario político actual, el desafío radica en recuperar la autonomía en medio del catastrofismo. Pensar por uno mismo se convierte en un acto de resistencia. Implica cuestionar desde la confianza de que podemos hallar soluciones comunes, buscar la verdad más allá de las apariencias y asumir la responsabilidad individual en la formación de opiniones políticas. Es esencial recurrir a filósofos y autores que aboguen por la creatividad y la originalidad como expresiones de poder humano como fuerza creadora. Albert Camus, en su Filosofía del Absurdo, sugiere que en medio de la adversidad, el ser humano puede crear significado y valores propios. La creatividad se convierte en una fuerza liberadora, capaz de romper las cadenas del conformismo y la pérdida de autonomía. En conclusión, la relación entre política y catastrofismo nos coloca en un cruce vital. Siguiendo las lecciones de Kant y los estoicos, la autonomía individual emerge como un faro en la tormenta política actual, convirtiéndose el pensar por uno mismo como una afirmación de nuestra humanidad y una resistencia contra la corriente del efecto rebaño. Enfocándonos en lo que está en nuestra mano, como sugieren los estoicos, no solo preserva nuestra autonomía, sino que también nos orienta hacia una política más reflexiva, informada y, en última instancia, resiliente frente a las amenazas del catastrofismo. Otro punto a destacar que no podemos dejar de lado, que está relacionado absolutamente con ese criterio propio, es la confianza humilde. La confianza humilde nos habla de una sociedad que sin confianza básica en la vida, sin fe, es una sociedad sin rumbo. La importancia de la confianza y la fe en la vida como fundamentales para la dirección y cohesión de una sociedad. Podemos explorar cómo estos elementos son esenciales para abordar los desafíos políticos y la crisis que amenazan la estabilidad y el bienestar colectivo. El mundo parece un campo de batalla a través de ojos desconfiados. Vivir con una desconfianza generalizada hacia las empresas, las instituciones y las personas que las integran genera una visión del mundo de suma cero. Si él está ganando, o ellos, esto significa que yo o nosotros estamos perdiendo. Y eso nos lleva de nuevo a la conciencia de separatividad versus la conciencia de unidad. Y si estoy perdiendo, consecuentemente, tengo que luchar para seguir adelante, cueste lo que cueste. Cuanto más aprendo y entiendo sobre las relaciones humanas y la sociedad, más aprecio que nada funciona sin confianza.
Sin confianza, las relaciones interpersonales fracasan. Si no confío en lo que mi hermana me dice o mi hermano, en lo que mis amigos se preocupan por mí o en que mi pareja va donde me dijo que iba a ir, entonces mis relaciones se convierten en armas en mi contra. La desconfianza lo reduce todo a un juego de suma cero, en el que si no eres un ganador, eres básicamente un perdedor. Y en un mundo de suma cero, nada es peor que ser el perdedor. El que no tiene nada que perder se convierte en una amenaza constante y siente que ha de defenderse constantemente. Por eso la lucha incesante. Esto también se aplica a la sociedad. Si no confío en el banco para enviarme mi dinero, o en mi empleador para cubrir mis beneficios, o en las regulaciones de mi gobierno para penalizar a alguien que maneja mal mi cuenta de jubilación, ocurre el mismo resultado. Todo se convierte en una amenaza y el mundo se vuelve de suma cero. La vida se convierte en fastidio y me aprovecho del otro antes de que el otro me agote a mí y me drene. Y comienza un ciclo vicioso. Si en algo coinciden los politólogos y los psicólogos sociales es en la confianza. Sin confianza, nada funciona bien. La confianza crea una espiral ascendente. Cuanto más confían dos personas entre sí, mejor será la relación. Mientras más personas dentro de una sociedad confíen entre sí, más seguros se sentirán. Cuanto mejor funcionen las instituciones, más seguirán confiando unas en otras, etc. La desconfianza crea una espiral descendente. Cuanto más desconfían dos personas entre sí, más egoístas y falsas se comportarán entre sí. Mientras más desconfían las personas dentro de una sociedad, más egoístas serán sus decisiones, peor se desempeñarán las instituciones y la industria y más corrupción se creará, lo que conducirá a más desconfianza a su vez. La falta de confianza es el principal tema tácito de nuestros días. Internet ha aumentado la desconfianza de una manera que nadie esperaba. Como resultado, están proliferando la paranoia, la corrupción y las teorías de la conspiración. La gente elige estar aislada y sola porque tiene miedo. La soledad ha llegado y como se instale como forma habitual de comportarnos, nos arruinará la existencia. Estando de acuerdo en que la confianza es más importante que cualquier otra cosa, exige que hagamos dos cosas. Por un lado, hemos de confiar en los demás, incluso cuando seas plenamente consciente de que puedes ser castigado por ello. La confianza solo se puede construir si las personas están dispuestas a confiar y a resultar heridas como resultado. Te invito a que seas esa persona. Y por otro, mantener la máxima integridad. No mientas, engañes, ni robes a los demás, no te aproveches de los demás, no manipules a los demás, conviértete en la persona que merece la confianza de los demás. Según Arendt, la confianza humilde se nutre de la acción compartida y la responsabilidad colectiva. La confianza no radica en la certeza de los resultados, sino en la creencia, en la capacidad de los individuos para contribuir a la creación de un mundo mejor a través de la acción política. Hannah Arendt nos insta a considerar la política como una empresa activa y colectiva, donde la fe en la acción humana y la participación política son esenciales para la creación de un mundo común. Sus ideas resuenan en ejemplos prácticos y actuales que destacan la importancia de la acción compartida y la confianza humilde en la esfera política. Esta es la gran lucha de nuestro tiempo. Y la pandemia demostró más aún lo que está en juego. Las sociedades altamente confiables en general manejaron bien la crisis, mientras que las sociedades con poca confianza no lo hicieron. Las sociedades con poca confianza tenían personas que cuestionaban los hechos científicos básicos y se comportaban de manera egoísta y petulante, provocando un riesgo moral para todos. Obviamente, esto no significa confiar en todos en cada situación. Hay que discernir quién es digno de confianza y quién no. Sin embargo, es importante trabajar para que la confianza sea tu valor predeterminado, especialmente cuando proviene de alguien creíble y no lo contrario. Por ello, el pensar por uno mismo, al que nos insta Kant, es tan valioso e imprescindible. Vivimos en un mundo, en una espiral descendente de confianza y esto no solo tiene repercusiones para nuestras instituciones, sino que también tiene repercusiones para nosotros mismos. Confiar en ti mismo, confiar en los demás, confía en la gente y no confíes en ellos porque crees que nunca nadie te hará daño. Confía plenamente en los demás, entendiendo que inevitablemente te harán y harás daño, porque la equivocación y el dolor es una parte inherente de nuestra existencia. En varias tradiciones filosóficas y espirituales, el concepto de Sraddha, fe, representa una profunda confianza en la vida y en la idea de que tenemos los recursos necesarios para enfrentar los desafíos, incluso en tiempos de crisis y pérdida de valores.
Quiero que exploremos brevemente algunas de estas visiones. En las tradiciones hindúes, Shraddha se traduce como una devoción profunda y una confianza en el orden cósmico de las cosas. Los yogis pensadores hindúes enseñan que al mantener esta confianza se puede encontrar un equilibrio incluso en medio de las adversidades. Referencias como Swami Vivekananda o Nisargadatta abogan por la confianza en uno mismo y en el divino interior como medio para superar desafíos. En el budismo, por ejemplo, también hablan de la confianza profunda en la vida, la cual se vincula a la comprensión de la impermanencia, es decir, la capacidad de sostener la incertidumbre y la interconexión de todas las cosas. Thich Nhat Hanh, un maestro budista, aborda cómo cultivar la confianza y la atención plena y cómo esto puede ayudar a transformar el sufrimiento. Frente al catastrofismo, la práctica budista enfatiza la aceptación y la respuesta compasiva como vías para recuperar los valores fundamentales de compasión y equilibrio. A su vez, autores como los estoicos nos hablan de esa aceptación, o incluso autores tan actuales como Nassim Taleb, con la idea de antifragilidad, nos ayuda a retomar ideas perennes para usarlas en la situación que nos atañe, sugiriendo construir sistemas políticos que se beneficien del desorden y la volatilidad. En la filosofía cristiana, por otro lado, la confianza profunda en la vida está vinculada a la fe en un propósito divino. Referencias como San Agustín o Santo Tomás de Aquino abogan por confiar en la providencia divina incluso en tiempos difíciles. La respuesta positiva al catastrofismo implica encontrar significado en las pruebas y contribuir a la restauración de valores a través de la caridad y la compasión. En la filosofía antigua también, por supuesto, pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles exploraron lo ya mencionado, la conexión entre la confianza en la sabiduría y en la virtud. La confianza profunda en la vida se relaciona con la búsqueda de la verdad y el desarrollo de virtudes como la fortaleza y la prudencia. Ante el catastrofismo, la recuperación de los valores implica un retorno a la reflexión filosófica y a la práctica de las virtudes en la vida cotidiana. Terminando ya, quiero dejar unas reflexiones. ¿Cuánto tiempo y energía hemos dedicado y dedicamos a evaluar y proponer soluciones para problemas que están más allá de nuestro alcance? Desde el cambio climático global hasta crisis políticas distantes, a menudo nos siente una sensación de impotencia. La radicalidad del catastrofismo nos invita a redirigir nuestra atención hacia lo tangible, lo local. ¿Cómo podemos ser más efectivos al abordar los problemas que realmente podemos influenciar en nuestra comunidad y en nuestro entorno inmediato? Hay muchísimos autores que nos ayudan a repensar. Tenemos a Foucault, a Deleuze, a Meadows, a Scott, a Dehn, a Timothy Morton o Isabel Stenger, que ofrecen perspectivas innovadoras y creativas que desafían las convenciones. Y desde el análisis de las dinámicas de poder hasta propuestas de resistencia y reflexiones sobre la relación entre la política y la naturaleza. Estos autores contribuyen a una reconsideración de cómo abordamos problemas complejos y sugieren enfoques más inclusivos y conscientes en la toma de decisiones políticas. Otros autores que nos ayudan a imaginar un futuro aparentemente imposible son Mason con el postcapitalismo, y nos incita a la necesidad de imaginar y construir sistemas económicos alternativos. A Yuval Noah Harari en Sapiens, de animales a dioses, por ejemplo, o Donna Haraway, que propone que nos quedemos con el problema en lugar de buscar soluciones rápidas, sino que enfrentemos la complejidad y la incertidumbre con imaginación y resistencia continua, reconociendo la interdependencia entre humanos y no humanos. Estos autores y sus obras ofrecen perspectivas originales que van más allá de las soluciones habituales, limitadas por nuestras creencias y miedos, enfatizando la importancia de la imaginación, la esperanza y la voluntad de reconsiderar nuestras estructuras sociales y políticas para abordar el catastrofismo. También pensadores y ejemplos como Henry David Thoreau, que aboga por vivir deliberadamente, y Aldo Leopold, defensores de la ética de la tierra, o también Bruno Latour, nos insta a cultivar resiliencia y pensamiento independiente. La filosofía de Lao Tse sobre fluir con la naturaleza se entrelaza con la resiliencia, mientras que la confianza en la vida encuentra eco en las enseñanzas de Viktor Frankl. Para superar lo aparentemente imposible, es esencial imaginar un futuro donde los valores fundamentales y la armonía con la naturaleza guíen nuestras acciones hacia un mundo más sostenible y significativo. Para acabar, quiero compartir un extracto de un libro de David Hawkins, El poder contra la fuerza.
Las fuentes del poder, sin embargo, dice, son indiscutibles y no están sujetas a pruebas. Lo autoevidente no es discutible, que la salud es más importante que la enfermedad, que la vida es más importante que la muerte, que el honor es preferible a la deshonra, que la fe y la confianza son preferibles a la duda y al cinismo, que lo constructivo es preferible a lo destructivo. Todas son declaraciones evidentes que no están sujetas a prueba. A fin de cuentas, lo único que podemos decir sobre la fuente del poder es que simplemente es. Cada civilización está caracterizada por sus principios natos. Si los principios de una civilización son nobles, tiene éxito. Si son egoístas, se derrumba. Como, como un término, la palabra principios puede sonar abstracta, pero las consecuencias de los principios son bastante concretas. Si examinamos los principios, vemos que ellos residen en un dominio invisible dentro de la conciencia misma. Aunque podemos señalar algunos ejemplos de honestidad en el mundo, la honestidad como un principio instrumental de una civilización no existe independientemente en ningún lugar del mundo externo. El verdadero poder, entonces, emana de la conciencia humana. Lo que vemos es una manifestación visible de lo invisible. Ahora quiero que cierres los ojos. Por favor, ciérralos y deja que estas preguntas resuenen en ti. Toma 3 respiraciones profundas. Ha habido mucha información y no tienes que quedarte con todo. Simplemente deja que resuene y obsérvalo en tu cuerpo. Si algo que cambia tu respiración o lo sientes en algún lugar en concreto. Y quiero dejarte con estas últimas preguntas. Confío en que si me vuelco en las tareas sobre las que tengo poder con perseverancia, daré los frutos que tengo que dar, porque es eso lo que la vida quiere de mí, porque la realidad quiere expresarse de esa manera a través de mí. Entiendo que la respuesta está en lo que me acerca y me hace sentirme unida con el resto y no en donde me sienta alejada y aislada del mundo, donde no haya un ellos y nosotros, sino un todo. Mi forma de vida, mi compromiso social o político me desgasta, me deprime o me enajena. Me comprometo social y políticamente desde la aceptación serena de la condición humana. Entiendo que son compatibles la quietud interior y la acción diligente, el contentamiento interior y la denuncia. Deseo que te quedes ahí resonando con esto y que esta charla te haya invitado a poder desarrollar tus dones, a conectar con lo virtuoso. Gracias por escucharme.